La directora general, una mujer bellísima, me llevó a su pueblo para pasar la Navidad. Habíamos acordado claramente que cada uno dormiría en una habitación. Sin embargo, a medianoche, llamó de repente a la puerta de mi cuarto. El coche acababa de detenerse frente a la verja de una casa con tejado de tejas, en las afueras de Córdoba, cuando la mujer sentada a mi lado me agarró la muñeca con fuerza. Su mirada, normalmente tan gélida que podía silenciar una sala de juntas entera, ahora reflejaba un pánico evidente. Luego, se acercó y susurró una frase que me hizo comprender que este viaje para pasar la Navidad en familia no sería nada normal. Escucha con atención, desde el momento en que bajes del coche, eres mi novio. No dejes que mi madre descubra que estamos actuando. Aún no había tenido tiempo de responder cuando la verja de hierro frente a nosotros se abrió de golpe. Una mujer de más de 50 años salió corriendo, seguida por un grupo de parientes que llenaban el patio. Era como si hubieran estado esperando desde por la mañana solo para ver bien al hombre que su hija, por primera vez, se atrevía a llevar a casa. Mi nombre es Javier, tengo 32 años y soy jefe de contenidos en una agencia de comunicación en Málaga. La persona que me aprieta la mano hasta el punto de que mis nudillos se han quedado blancos se llama Sofía, tiene 30 años, es la directora general de la empresa y también alguien a quien nunca pensé que tendría que llamar novia delante de toda una familia. 3 días antes, cuando toda la empresa se preparaba para las vacaciones de Navidad, Sofía me llamó a su despacho, cerró la puerta y puso un sobre delante de mí. Dentro había 500 euros. Miré el sobre y luego la miré a ella. ¿Una paga extra de Navidad solo para mí?, pregunté. Es un pago por un trabajo, respondió con frialdad. ¿Qué trabajo extra? Venir a mi pueblo conmigo. Creí haber oído mal. Casi se me cae el café que sostenía. Sofía me lo explicó de forma muy concisa. Su madre le había organizado 3 citas a ciegas durante los 4 días de fiesta. Todos los candidatos eran hijos de conocidos, y ella estaba harta de que, cada vez que volvía a casa, le preguntaran cuándo se iba a casar. Por eso necesitaba a alguien lo suficientemente tranquilo, que supiera hablar con los mayores y, sobre todo, que no tuviera intenciones reales con ella para hacer el papel de novio durante unos días. Le pregunté por qué yo. Sofía se cruzó de brazos y me miró de arriba abajo. No, hablas como un tonto. Sabes cocinar, no bebes en exceso. Tu historial está limpio y, lo más importante, me tienes miedo. Me eché a reír. La última frase era un poco ofensiva, pero cierta. Al final, acepté. No tanto por los 500 euros, sino porque mis padres se iban a Santander a pasar las fiestas con mi hermana y yo no tenía ningún plan en Málaga. Además, Sofía me prometió 3 días libres después de las fiestas, algo más raro que una paga extra. Antes de partir, establecimos 3 reglas muy claras. Primero, delante de la familia debíamos comportarnos como una pareja enamorada, pero sin excesos. Segundo, bajo ningún concepto dormiríamos en la misma habitación. Tercero, al volver a Málaga, todo terminaría. Nadie mencionaría este asunto en la empresa. Confiaba en que las 3 reglas se cumplirían. Hasta que la madre de Sofía me vio, corrió hacia mí, me tomó las 2 manos, tan feliz que sus ojos enrojecieron. Cielo santo, por fin Sofía trae a alguien a casa. Mientras yo seguía abrumado, Sofía me tomó del brazo, con una sonrisa que, si sus empleados la vieran, pensarían que estaban alucinando. Mamá, este es Javier. Su madre me examinó detenidamente desde el pelo hasta la camisa y los zapatos, y luego me bombardeó a preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Tus padres están bien? ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Justo cuando iba a responder, Sofía intervino. Mamá, deja que entre en casa primero. Su madre se rió a carcajadas. Claro, entrad. Hoy he preparado todos tus platos favoritos. Seguía Sofía por el patio. No habíamos andado ni 5 metros cuando oía una
tía sentada en el porche susurrar a la persona que tenía al lado, pero lo suficientemente alto para que lo oyéramos. El chico parece buena gente, se le quiere bien. Otra persona añadió, que sea bueno es lo importante. Con el carácter que tiene, Sofía necesita a alguien que sepa ceder. Sofía se detuvo. Intenté contener la risa. Inclinó la cabeza y me susurró. ¿Cómo? Te rías. Te descuento el dinero. Estoy metido en mi papel de novio bueno. Cállate. La cena de Nochebuena fue más tensa que una junta de accionistas. Casi 10 mayores nos preguntaban sin parar desde cuándo nos conocíamos, quién se declaró primero, dónde fue nuestra primera cita. Incluso una tía de Sofía preguntó, directamente, bueno, ¿y para cuándo la boda? Casi me atraganto con la sopa de marisco. Sofía, con total calma, puso una servilleta delante de mí y respondió, acabamos de empezar a pensar en un futuro a largo plazo, tía. La tía se rió. Con 30 años ya no se empieza. Si os lleváis bien, boda a finales de año. Sentí claramente el pie de Sofía dándome un golpecito bajo la mesa, como una advertencia para que no dijera ninguna tontería. Pero lo que más me sorprendió fue que su madre no presionaba ni alardeaba como yo esperaba. Se limitaba a servirle comida a Sofía en silencio, mirándola de vez en cuando a ella y luego a mí con una mezcla de alegría y preocupación. Empecé a entender que las citas ciegas eran solo la punta del iceberg. Había algo más que Sofía no me había contado. Después de la cena, cuando los invitados empezaron a irse, salí al patio trasero a ayudar a un tío a preparar la leña para la chimenea, mientras que a Sofía la llevó su madre a la cocina. Estaba atando un fajo de leña cuando oí a madre, hija, hablando a través de la ventana entreabierta. Ya te lo he dicho, no necesitas encontrar a un hombre rico, solo a alguien decente. Lo sé, mamá, respondió Sofía, si lo sabes. Llevas 3 años evitando venir a casa y cada vez que se menciona la familia, te pones de mal humor. Hubo un silencio de unos segundos. Y luego su madre dijo en voz más baja, todavía no has superado lo de tu padre, ¿verdad? Mis manos se detuvieron. Sofía no respondió. Yo sabía que su padre había fallecido, pero en la empresa nadie la había oído hablar de él, y mucho menos, nadie sabía qué tenía que ver aquello con su aversión al matrimonio. No quise seguir escuchando. Llevé la leña a un rincón del patio, como si no hubiera oído nada. Sobre las 4 de la tarde, Sofía me encontró en la parte trasera de la casa. ¿Qué has oído? No he oído nada. Me miró durante unos segundos, como si no me creyera, pero finalmente no, insistió. Cambié de tema. ¿Dónde duermo esta noche? En el salón, por supuesto, dijo al instante. No te hagas ilusiones. Ya se lo había dicho a mi madre. Levanté las manos. Estaba rezando para que tu madre no cambiara de idea. Sofía se dio la vuelta con frialdad, pero justo en ese momento su madre salió de la casa con unas sábanas recién secadas. Javier, esta noche dormirás en la habitación de arriba, en el segundo piso. Miré a Sofía. Sofía miró a su madre. ¿Qué habitación, mamá? La tuya. El rostro de Sofía cambió por completo. Mamá, pero si está el salón. Esta tarde vienen tu tío Miguel, su mujer y los 2 niños a dormir. El salón es para ellos. Pues que Javier duerma en el trastero, se apresuró a decir Sofía. Su madre la fulminó con la mirada. ¿Traes a tu novio a casa por Navidad y lo metes a dormir en un trastero? ¿Qué dirán los vecinos si se enteran? Se reirían de nosotros, pero mamá, él y yo. Su madre la interrumpió. La cama de tu habitación mide 1,80 de ancho. Ya sois adultos. ¿Qué problema hay? Giré la cara hacia otro lado, tratando de mantener la seriedad. En cuanto su madre se fue, Sofía me arrastró a un rincón. Imposible. Estoy de acuerdo. ¿En qué estás de acuerdo? En que a mí tampoco me parece bien. Me miró con recelo. Esta noche duermes en el suelo. Miré el suelo de baldosas frías de Córdoba en pleno diciembre. Si duermo en el suelo, mañana la empresa tendrá que publicar una oferta para un nuevo jefe de contenidos. Sofía apretó los dientes.
¿Hay un sofá en tu habitación? No. Entonces solo queda una opción. Inmediatamente, me señaló con el dedo. Atrévete a decir que durmamos en la misma cama. Cerré la boca. Esa noche, toda la familia se reunió alrededor de la mesa para disfrutar de los dulces navideños. El ambiente era tan cálido que poco a poco olvidé que solo era un actor contratado por días. Incluso me dejé llevar por las anécdotas de los tíos, las historias de los niños peleando por el turrón y cómo la madre de Sofía me insistía cada 5 minutos para que probara otro polvorón. Sofía estaba sentada frente a mí y de vez en cuando me miraba. Quizás ni ella misma esperaba que me integrara tan rápido en su familia. Cerca de las 11, todos se fueron a dormir. Subí con mi bolsa a la habitación de Sofía, miré la única cama y luego a ella. Sofía colocó un cojín alargado justo en el centro, la frontera. Me eché a reír. ¿Tenemos 12 años? Si cruzas 1 centímetro, mañana te vuelves a Málaga en autobús por tu cuenta. Entendido. Apenas me había tumbado cuando su teléfono se iluminó. Sofía miró la pantalla y su rostro se volvió gélido al instante. Vi de reojo un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que por traer a un hombre a casa vas a poder evitar lo de mañana? Sofía apagó el teléfono de inmediato. Me incorporé. ¿Quién era? No es asunto tuyo. Alguien sabe que estamos fingiendo. Se quedó en silencio unos segundos. Luego se giró para mirarme. Por primera vez, en todo el día, la calma de su rostro se desvaneció por completo. Mañana, venga, quien venga a esta casa y diga lo que diga, no te lo creas de inmediato. Antes de que pudiera preguntar, se oyó el ruido de un coche deteniéndose frente a la verja en mitad de la noche. A continuación, los ladridos insistentes de perro y 3 golpes fuertes en la puerta. Sofía se levantó de un salto. Miré el reloj. 23:47. Desde abajo, la madre de Sofía llamó con voz temblorosa. Sofía, baja, por favor. Alguien de Málaga ha venido a buscarte. Y cuando salí al pasillo y miré por la rendija de la puerta hacia el patio, vi a un hombre de mediana edad bajo la luz amarillenta, abrazando una vieja caja de madera. Detrás de mí, Sofía se quedó paralizada, como si acabara de ver algo de lo que había estado huyendo durante años. El hombre de la verja no entró de inmediato. Se quedó en silencio, abrazando la caja de madera oscurecida por el tiempo. Sobre sus hombros aún brillaban algunas gotas de la llovizna de aquella noche de finales de año. Mientras tanto, Sofía, detrás de mí, parecía clavada en el sitio. Su mano, apoyada en la barandilla, se apretó con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Nunca la había visto así en la oficina, porque, ya fuera ante una reunión tensa o un contrato de millones de euros, siempre mantenía un tono de voz sereno. Y ahora, con solo ver a aquel hombre, toda esa coraza parecía haberse hecho añicos en un instante. La madre de Sofía abrió la verja, miró al visitante durante un largo rato, finalmente habló, con una voz que no era fría, pero que tampoco tenía ni una pizca de amabilidad. Señor Morales, es casi medianoche. ¿Qué asunto es tan urgente como para venir hasta aquí? El hombre, el señor Morales, inclinó ligeramente la cabeza. Su mirada se desvió hacia la escalera y, en cuanto vio a Sofía, su expresión se tornó sombría. Lamento venir a estas horas, pero mañana temprano tengo que volver a Málaga. Hay algo que creo que no debería seguir guardando. Sofía bajó las escaleras muy despacio. Yo la seguía a una distancia prudente. No, porque quisiera entrometerme en los asuntos de su familia, sino porque la advertencia que me había dado minutos antes todavía resonaba en mi cabeza, que, mañana, viniera quien viniera y dijera lo que dijera. No debía creerlo a la primera. Cuando llegó al salón, Sofía no invitó al señor Morales a sentarse, simplemente miró fijamente la caja de madera que sostenía. ¿Qué hay ahí dentro? Cosas de tu padre, respondió el señor Morales tras un instante de duda. La habitación, ya de por sí silenciosa, se volvió aún más pesada. La madre de Sofía se giró, y Sofía se quedó inmóvil, con los labios apretados.
Tardó un buen rato en preguntar, con una voz tan baja que, si el perro hubiera seguido, ladrando fuera, seguramente no la habría oído. ¿Por qué tiene usted cosas de mí, padre? El señor Morales dejó la caja sobre la mesa, pero no la abrió. Sus manos se apartaron lentamente de la tapa, como si dentro no hubiera unos cuantos objetos viejos, sino un trozo de memoria que había guardado durante demasiado tiempo. Ese año, Arturo me pidió que se lo guardara. Dijo que solo podía entregártelo cuando de verdad quisiera saber lo que pasó. Sofía soltó una risa casi inaudible, pero no era una risa alegre. Mi padre murió hace 6 años. ¿En 6 años no encontró el momento adecuado? Y justo hoy, cuando traigo a mi novio a casa, aparece usted. El señor Morales me miró, deteniéndose unos segundos en mí antes de volver a dirigirse a Sofía. Precisamente porque has traído a alguien a casa, he venido. Me di cuenta de inmediato de que esa frase hizo cambiar la expresión de Sofía y su madre dio un paso adelante, con voz severa. Hable claro, por favor, no deje las cosas a medias. El señor Morales suspiró y se sentó. Pero Sofía permaneció de pie, como si temiera que, al sentarse, perdiera la compostura. Ese año, antes de morir, Arturo me dijo que lo que más le preocupaba no era la empresa ni el dinero, sino que Sofía, por lo que pasó con él, perdiera la fe en formar una familia. Dijo que, si algún día de verdad querías traer a alguien a casa, te entregara esta Zaya. Sofía miró a su madre con la voz ronca. Mamá, ¿tú sabías de esto? Su madre negó lentamente con la cabeza. Solo sabía que tu padre y el señor Morales habían hecho negocios juntos. De la caja no sabía nada. Yo, a su lado, cuanto más escuchaba, más entendía por qué Sofía siempre evitaba hablar de su padre. Pero también me di cuenta de algo extraño. Si se tratara simplemente de un recuerdo, aquel hombre no habría recorrido más de 100 kilómetros de noche para entregárselo justo el día que traía a su novio a casa. Finalmente, Sofía extendió la mano para abrir la caja. Dentro no había dinero ni escrituras, solo un viejo reloj de pulsera parado, un cuaderno de tapas marrones y un sobre amarillento. En el exterior, una única palabra escrita con una tinta azul ya desvaída. Sofía. Su mano se detuvo sobre el sobre durante mucho tiempo. Pensé que lo abriría de inmediato, pero de repente cerró la caja de golpe. No quiero leerlo. El señor Morales se quedó perplejo. Sofía, he dicho que no quiero leerlo. Su voz no era alta, pero sí tan cortante que nadie más en la habitación se atrevió a decir nada. Un momento después, el señor Morales se levantó, la miró y dijo lentamente: No, voy a obligarte, pero hay algo que debo decir. Durante todos estos años, siempre has pensado que tu padre traicionó a tu madre, que abandonó a su familia por otra mujer. Pero lo que supiste en aquel momento no es toda la verdad. No siga hablando, replicó Sofía. Arturo nunca abandonó a su familia. Basta. La madre de Sofía se acercó y le tomó la mano. Sofía, cálmate, hija. Sofía retiró la mano, con los ojos enrojecidos pero esforzándose por mantener la voz firme. ¿Cómo quieres que me calme, mamá? Hace 6 años, yo misma vi a papá irse de casa después de discutir contigo. 3 meses después, murió en Málaga, y, en su teléfono, había mensajes de una mujer. Y ahora viene este señor a decir que no todo es como yo pensaba. ¿A quién se supone que debo creer? Yo no conocía toda la historia, pero entendía que hay heridas que, con el tiempo, se convierten en parte de la personalidad, hasta el punto de que uno prefiere vivir con una interpretación dolorosa a aceptar que durante años ha podido estar equivocado. El señor Morales no discutió. Se limitó a mirar la caja. Leerlo o no es tu decisión. Yo solo he cumplido la promesa que le hice. Dicho esto, se despidió de la madre de Sofía y salió hacia la verja bajo la fina lluvia, sin dar más explicaciones. Cuando la verja se cerró, Sofía cogió la caja con la intención de subirla a su habitación, pero su madre la detuvo. Sofía,
Ella se paró. Su madre dijo muy despacio: «Nunca te conté toda la historia entre tu padre y yo. No porque quisiera ocultártelo, sino porque pensé que, como ya no está, era mejor dejar el pasado en paz». Sofía se giró, con una mirada mezcla de dolor y decepción. «Entonces, eso significa que el señor Morales tiene razón, que hay cosas que no sé». Su madre no respondió de inmediato. Fue ese silencio el que se convirtió en la respuesta más clara. Sofía subió con la caja a su habitación. Yo pensaba quedarme abajo para darle espacio, pero tras unos pasos, se giró y me miró. «Javier, sube». Me sorprendió un poco, pero la seguí. En la habitación, Sofía dejó la caja sobre el escritorio y se quedó de espaldas a mí durante un largo rato. Cuando ya pensaba que no diría nada, preguntó de repente: «Si una persona ha creído algo durante 6 años, ¿crees que tiene el valor suficiente para descubrir que podría haber estado equivocada?» No me apresuré a responder. Simplemente acerqué una silla y me senté frente a ella. «No todo el mundo tiene ese valor de inmediato, pero si no abres esa carta, lo que has creído durante 6 años seguirá decidiendo los próximos 6. Sofía me miró. En el fondo de sus ojos había un conflicto que nunca había visto en la mujer que solía firmar decisiones multimillonarias en cuestión de minutos. Finalmente, abrió la caja de nuevo y cogió el sobre. Pero justo cuando la punta de sus dedos tocó el borde del papel, mi teléfono vibró de repente. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrí y me quedé helado. Solo una frase: «No eres el primero al que Sofía contrata para hacerse pasar por su novio. El anterior tuvo que dejar la empresa». Levanté la vista. Sofía seguía sosteniendo la carta de su padre sin saber en absoluto lo que acababa de recibir. Y por primera vez, desde que acepté venir con primera vez, ella a su pueblo por Navidad, empecé a comprender que este viaje quizás nunca había sido simplemente una farsa para contentar a la familia. Leí el mensaje una vez más. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino porque quien lo enviaba sabía claramente dónde estaba, qué papel interpretaba e incluso algo que la propia Sofía nunca había mencionado. Pero en lugar de mostrarle el teléfono, apagué la pantalla y lo dejé sobre el escritorio. En ese momento, las manos de Sofía todavía sostenían la carta de su padre. Su mirada ya estaba lo suficientemente turbia con todo lo ocurrido esa noche. No quería que un mensaje de dudosa veracidad añadiera otra sospecha más su carga. Sofía me miró. «¿Quién es?» «Los compañeros de la oficina, felicitando la Navidad». No preguntó más. Se inclinó sobre la carta y, lentamente, abrió el sobre, descolorido. Dentro había 2 hojas escritas a mano, con una caligrafía a veces firme y a veces temblorosa, como si hubiera sido escrita en varios momentos de vacilación. Leyó la primera línea durante un largo rato y, sin darse cuenta, se sentó en el borde de la cama. Yo me volví hacia la ventana, sin intención de leer las palabras que un padre había dedicado en exclusiva a su hija. Un rato después, oí su voz, muy baja. Él lo sabía. Me giré. ¿Sabía qué? Sabía que yo había visto los mensajes en su teléfono. Bajó la vista al papel, sus labios temblaban ligeramente, pero se esforzó por seguir leyendo. Papá dice que esa mujer se llamaba Elena, que era la antigua contable del taller de confección en el que él había invertido. Ella descubrió una gran deuda que había dejado el anterior gerente y lo contactó varias veces para solucionarlo. Los mensajes que vi solo trataban de eso. Pero justo en ese momento mis padres estaban discutiendo porque papá quería vender su participación para pagar la deuda de un amigo fallecido. Mi madre se oponía. Yo escuché algunas frases y até cabos, pensando que papá tenía una aventura. Guardé silencio, porque a veces un malentendido no nace de una mentira, sino de fragmentos de verdad que aparecen en el momento equivocado. Y entonces la persona implicada rellena los huecos con lo más doloroso que puede imaginar. Sofía pasó a la segunda página, pero a medida que leía, su rostro cambiaba. Al
final, dejó la carta como si ya no tuviera fuerzas para sostenerla. Papá pide perdón por haberse ido en un momento de enfado. Dice que debería haber vuelto al día siguiente para explicarlo todo. Pero fue a Málaga a resolver el problema del taller y descubrió que su problema de corazón se había agravado. Después, estuvo en tratamiento continuo. No quería que yo dejara mi trabajo para estar yendo y viniendo, así que le pidió al señor Morales que lo mantuviera en secreto. Cuando ya era demasiado tarde, no supo por dónde empezar a explicar. Pregunté en voz baja. En la carta dice por qué tu madre tampoco te lo contó. Sofía asintió. Papá dice que mamá no lo sabía todo, solo que él no la había traicionado. Pero después de que él muriera, cuando mamá intentó explicármelo, yo no quise escuchar. Incluso le dije que si volvía a defenderlo, no volvería a casa. Al decir esto, sonrió. Una sonrisa muy triste. 6 años, Javier. He pasado 6 años enfadada con una persona que ya no tenía la oportunidad de decírmelo por sí misma. La miré durante un largo rato antes de hablar. No puedes volver a hace 6 años, pero al menos, a partir de mañana, no tienes que seguir cargando con ese enfado. Sofía levantó la vista, con los ojos rojos pero sin llorar. Quizás para alguien tan acostumbrado a controlarse como ella, las lágrimas eran más difíciles de aceptar que el fracaso. Siempre hablas como si todo fuera sencillo. No es sencillo. Pero cuando algo ya ha ocurrido, solo tienes 2 opciones: aferrarte a ello para siempre o aprender a vivir de otra manera. La habitación quedó en silencio durante un largo rato. Fuera, solo se oía el viento silbando entre las palmeras. De repente, Sofía dobló la carta con cuidado. La guardó en la caja y me miró con expresión cansada. Duérmete. Mañana tienes que enfrentarte a un montón de parientes. Pensé en hablarle del mensaje que había recibido, pero al ver su rostro en ese momento, decidí no hacerlo. Solo guardé en secreto el número de teléfono en mi móvil mientras me acostaba al otro lado del cojín que habíamos puesto como frontera. En mi cabeza no dejaba de repetirse la frase: el anterior a ti tuvo que dejar la empresa. Una frase que parecía diseñada para crear confusión, pero que era demasiado específica para ser ignorada por completo. A la mañana siguiente, me desperté cuando aún no había amanecido del todo. A mi lado, la cama estaba vacía. Sofía había bajado temprano a la cocina para ayudar a su madre con la comida de Navidad. Una imagen completamente distinta a la de la directora general que, con solo entrar en la oficina, silenciaba toda una planta. Llevaba un jersey de color crema, el pelo recogido en una coleta, y estaba sentada junto al fuego, pelando ajos, mientras su madre la regañaba de vez en cuando por cortar las verduras demasiado gruesas. Justo al entrar, su madre sonrió. «¿Ya te has levantado, Javier? Lávate la cara. Y ven, que necesito que me ayudes con una cosilla». Sofía miró a su madre de inmediato. «Mamá, no le mandes demasiadas cosas. Es un invitado». Su madre se giró hacia ella, con una sonrisa llena de intención. «Mira cómo lo defiendes ya». Sofía se sonrojó y bajó la cabeza para seguir con su tarea. Yo fingí no haber oído nada. Sobre las 9, la casa empezó a llenarse de gente. Los familiares venían a felicitar la Navidad temprano, y los niños corrían por todo el patio. Los tíos se sentaron a tomar un café y las tías se reunieron para preguntarme por Sofía y por mí. Pero lo que más me llamó la atención fue un joven de unos 35 años que, nada más entrar, borró la sonrisa del rostro de Sofía. Se llamaba Mateo. Era hijo de una tía carnal de Sofía y trabajaba como subdirector en una constructora en Málaga. Hablaba con mucha soltura, pero su mirada, cada vez que se posaba en mí, parecía estar sopesando algo. Mateo me estrechó la mano y preguntó: «He oído que trabajas en la misma empresa que Sofía». «Así es». «¿En qué puesto?» «Jefe de contenidos». Asintió. «Entonces, seguro que os conocéis desde hace mucho tiempo en la empresa, ¿no?» Sofía, a su lado, respondió por mí.
casi 3 años. Mateo sonrió. Qué raro. En septiembre del año pasado, te oí decirle a mi madre que no tenías ninguna intención de enamorarte. El ambiente se tensó de repente, pero Sofía mantuvo la calma. La gente cambia de opinión. ¿Qué tiene de raro? No es raro. Solo es curiosidad, continuó Mateo. Porque a principios del año pasado también trajiste a alguien a ver a mi madre. En ese momento, también dijiste que era un compañero de trabajo. Sentí como la taza de café que sostenía se quedaba paralizada en mi mano. Sofía miró a Mateo fijamente. ¿De qué estás hablando? Mateo enarcó una ceja. ¿Ya no te acuerdas? De Daniel, el del departamento de estrategia. El nombre que acababa de mencionar hizo que el rostro de la madre de Sofía cambiara visiblemente. Sofía no respondió durante unos segundos. Y luego dijo, con voz fría, Daniel vino aquí con un equipo de la empresa para estudiar un proyecto. No lo traje yo. Yo solo recuerdo que, en ese momento, todo el mundo pensaba que estabais saliendo, sonrió Mateo. Y menos de 2 meses después, Daniel dejó la empresa. Desde entonces, nadie ha vuelto a hablar de él. Dejé la taza de café. En ese momento, supe que la persona que me había enviado el mensaje la noche anterior no mentía del todo. Sofía se giró para mirarme rápidamente, como si se hubiera dado cuenta de que algo en mi expresión había cambiado. Pero antes de que pudiera preguntar, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era el mismo número. Esta vez, el mensaje era más corto. Si quieres saber por qué se fue Daniel, ven esta tarde a las 3 a la cafetería junto al puente romano. Ven solo. Leí el mensaje y bloqueé la pantalla. Pero al levantar la vista, vi a Sofía de pie justo delante de mí. Su mirada se clavó en el teléfono que sostenía. Javier, desde anoche me estás ocultando algo. ¿Qué es? Antes de que pudiera responder, Mateo, al otro lado, dijo como si nada. ¿O es que alguna ex tuya te está escribiendo? Sofía se giró bruscamente hacia él. ¿Qué quieres decir con eso? Mateo se limitó a sonreír y levantó su taza de café. Pero fue esa sonrisa la que me hizo entender que, en esa casa, probablemente no era el único que sabía la historia de Daniel. Y el viaje al pueblo, que se suponía que era solo para fingir ser novios, me estaba arrastrando paso a paso a un secreto que siquiera la propia Sofía conocía del todo. Sofía me miró durante un largo rato. Su mirada ya no era la de una jefa interrogando a un empleado, sino la de alguien que acaba de darse cuenta de que podría estar al margen de una historia que le afectaba directamente. Y yo supe que si seguía ocultando los mensajes, cuando todo saliera a la luz, se crearía entre nosotros una distancia más difícil de explicar que cualquier mentira, así que no lo evité más. Desbloqueé el teléfono y se lo puse delante, mostrándole los 2 mensajes del número desconocido. Desde la advertencia de la noche anterior sobre el hombre al que supuestamente había contratado hasta cita a las 3 de la tarde en la cafetería cerca del puente romano. Sofía terminó de leer y no dijo nada de inmediato. Su rostro cambió lentamente, primero sorpresa, luego molestia y, finalmente, una calma inusual. El tipo de calma a la que estaba acostumbrado cada vez que se enfrentaba a una situación imprevista en el trabajo. ¿Cuándo recibiste el primer mensaje? Anoche, mientras leías la carta de tu padre. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería añadir otra preocupación más sobre algo que no sabía si era cierto. Sofía levantó la vista para mirarme, y en sus ojos hubo un destello de suavidad que desapareció al instante al girarse hacia Mateo. ¿Sabes quién le está escribiendo a Javier? Mateo dejó su taza de café. Su expresión, antes burlona, se volvió seria. No sé quién le escribe, pero sí que oí algo sobre la marcha de Daniel. ¿De dónde lo oíste? Me encontré con Daniel una vez después de que dejara la empresa, en Málaga. Dijo que no quería hablar del trabajo, pero comentó que había malinterpretado la relación que tenía contigo y que se había puesto en una situación incómoda. Sofía frunció el ceño. ¿Qué malinterpretó? No le pregunté, negó Mateo con la cabeza. En ese momento no parecía que quisiera hablar más del tema. Yo, sentado a su lado,
Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que la historia era probablemente más sencilla de lo que el remitente del mensaje quería hacerme creer. Si Sofía hubiera forzado a Daniel a irse por un asunto sentimental, Mateo no habría usado la palabra malinterpretar. Y la reacción de Sofía no era la de alguien que intenta ocultar un secreto. Aún así, la cita de las 3 me seguía inquietando. La persona que me citaba me estaba llevando a un lugar no muy lejos de la casa y además me pedía que fuera solo. Sofía cogió mi teléfono, miró de nuevo el número y dijo muy despacio: «¿No vas a ir?». Me eché a reír. «¿Me lo estás ordenando como directora general o como mi novia?» «De mentira, como ambas cosas, pues yo creo que debería ir». Se giró de inmediato. «Ni siquiera sabes quién es. Precisamente por eso necesito ver qué quieren. Además, es una cafetería a plena luz del día, un lugar público. No veo ningún problema». Se quedó en silencio unos segundos y luego bajó la voz. «Entonces, voy contigo. El mensaje dice que vaya solo. ¿Vas a hacerle más caso a un desconocido que a mí?». Miré su expresión y finalmente dije: «Podemos ir juntos hasta allí, pero tú te sientas en otro sitio. Así parecerá que he venido solo, y tú no tendrás que quedarte en casa preocupada». Al oír esto, Mateo soltó una carcajada. «Decís que estáis fingiendo, pero discutís como si fuera de verdad». Sofía lo fulminó con la mirada. «Nadie te ha pedido tu opinión». Mateo levantó las manos en señal de rendición. Y yo, sin darme cuenta, volví a hacer mirar a Sofía, porque ese comentario casual me recordó algo en lo que había intentado no pensar desde que llegué. Cuanto más tiempo pasaba con ella en un ambiente familiar, cuanto más veía facetas suyas que nunca mostraba en la oficina, más difícil me resultaba ver este viaje como un simple contrato de unos días. A las 3:45, salimos de casa con la excusa de ir al pueblo a comprar algunas cosas para la cena. Sofía condujo hasta cerca del puente romano y a unos 100 metros de la cafetería. Se negó a bajar del coche y se limitó a mirarme a través del parabrisas. «Si en 10 minutos no me escribes, entraré». ¿Mi directora general siempre controla así a sus empleados? Solo a los que se meten en líos por su cuenta. Abrí la puerta del coche y me detuve. «Sofía». Se sorprendió un poco al oírla llamar por su nombre sin el título. «Solo voy a hablar con esa persona. No es nada». Su mirada se suavizó. «Lo sé. Venga. Ve». La cafetería era pequeña, situada en una calle con vistas a los campos. No había mucha gente, solo algunas familias de paseo y un par de jóvenes haciéndose fotos. Elegí una mesa cerca de la ventana y esperé. A las 3 en punto, un hombre con una chaqueta gris entró. Tendría unos 34 años, era delgado, con un rostro sereno. En cuanto me vio, se dirigió directamente hacia mí. «¿Eres Javier?». «Sí». Se sentó frente a mí. «Soy Daniel». Observé al hombre que acababa de llegar durante unos segundos más. Era el nombre que había provocado la tensión de toda la mañana. Sin embargo, la persona que tenía delante no parecía en absoluto alguien que buscara problemas. Al contrario, su calma me hizo sospechar de inmediato otra cosa. «Anoche me enviaste un mensaje». «No», negó con la cabeza al instante. Me quedé perplejo. «Entonces, ¿cómo sabías que estaba aquí?». «Alguien me llamó esta mañana y me dijo que estabas en el pueblo de Sofía y que probablemente vendrías aquí. Como el asunto me concernía, he venido. Pero yo no tengo tu número». Saqué el teléfono y le mostré los mensajes. Daniel los leyó y frunció el ceño. «Sofía nunca me contrató para fingir ser su novio, pero estuviste en su casa. Fui con un equipo de la empresa para estudiar un proyecto de ecoturismo en Córdoba. Ese día, el equipo paró en casa de Sofía para comer. Eso fue todo. Fui directo al grano». «Entonces, ¿por qué dejaste la empresa?». Daniel guardó silencio un momento y luego sonrió con amargura. «Porque me gustaba». La respuesta fue tan simple que me quedé sin palabras. «Me gustó Sofía durante casi 2 años», continuó. Interpreté que su interés en mi trabajo
El hecho de que me asignara proyectos importantes significaba que ella también sentía algo. Luego, en ese viaje a Córdoba, su madre me preguntó, casualmente, si tenía novia, y los parientes bromearon un poco. Yo me hice más ilusiones. Al volver a Málaga, me declaré. Sofía me rechazó muy claramente. Sonrió con algo de vergüenza. Dijo que yo era un buen compañero, pero no la persona de la que querría enamorarse. Mi orgullo se sintió herido, y quedarme en la empresa, viéndola cada día, se hacía cada vez más difícil, así que pedí la baja voluntaria. Sofía incluso intentó retenerme 2 veces porque había un proyecto a medias, pero me fui igualmente. Me recosté en la silla. En ese momento entendí que el primer mensaje estaba escrito con mucha astucia. No era una mentira total, pero omitía la parte más importante para hacerme pensar que Sofía había utilizado y luego desechado a un hombre de la empresa. ¿Sabes quién podría querer que yo malinterprete las cosas con ella?, pregunté. Daniel negó lentamente con la cabeza. Solo puedo suponer que es alguien que conocía bastante bien lo que pasó en la empresa ese año. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. El mismo número desconocido. Seguro que Daniel te ha dicho que se fue por su cuenta, ¿verdad? Pues, pregúntale a Sofía por el proyecto Mirasol, que se canceló justo después, y verás cuántas cosas no te ha contado. Apenas terminé de leer, Daniel también vio las palabras Proyecto Mirasol en la pantalla, y su rostro cambió al instante. Esta persona menciona ese proyecto. ¿Lo conoces? Daniel apoyó las manos sobre la mesa. Su voz se volvió más grave. Sí, porque yo era el responsable del proyecto antes de irme. ¿Qué pasó? Me miró durante un largo rato antes de responder. El proyecto no se canceló por motivos técnicos, sino porque uno de los socios quería que Sofía aceptara una condición personal. Ella no accedió y canceló un contrato de casi 2 millones de euros. Fruncí el ceño. ¿Qué condición? Justo cuando Daniel iba a hablar, su mirada se desvió hacia la cristalera. Se detuvo. Me giré y vi a Sofía, de pie no muy lejos de la cafetería. Pero no nos miraba a nosotros, sino a un hombre que acababa de bajar de un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Ese hombre era el señor Morales, el mismo que había traído la caja del padre de Sofía la noche anterior. Y lo que más me sorprendió fue que Daniel lo miró. Dijo en voz baja: el señor Morales era el representante de los socios en el proyecto Mirasol. Me volví hacia Daniel. ¿Estás seguro? Seguro. Fuera, Sofía también había visto al señor Morales. Su rostro se tensó de inmediato. Él, sin embargo, se quedó de pie en la calle, con una mirada tranquila dirigida hacia la cafetería, como si supiera exactamente dónde estábamos sentados. Fue entonces cuando comprendí que la caja de madera, la historia del padre de Sofía, la marcha de Daniel de la empresa y el proyecto de 2 millones de euros, que parecían no tener relación, podrían estar todos conectados a la misma persona. Pero lo que no sabía era si el señor Morales había aparecido hoy para explicarlo todo, o si era él quien intentaba empujarnos a Sofía y a mí a un malentendido cada vez mayor. Justo cuando iba a levantarme, Sofía entró directamente en la cafetería. Su mirada pasó por encima de mí, se detuvo en Daniel y luego se dirigió al señor Morales, que seguía fuera. En solo unos segundos pude ver cómo había conectado las piezas de información que acababa de recibir en una historia completamente diferente a la que conocía. Pero en lugar de enfadarse o interrogarlo de inmediato, Sofía acercó una silla, se sentó a mi lado, dejó el bolso sobre la mesa y habló con una voz muy tranquila. Tan tranquila que supe que estaba luchando por no dejarse llevar por las emociones. Señor Morales, ya que ha venido, entre y hablemos claro. El señor Morales entró y se sentó frente a nosotros. Daniel se movió ligeramente hacia un lado, como si no quisiera interponerse en una historia que llevaba demasiado tiempo olvidada. Miré a las 3 personas que tenía delante y me di cuenta de que la mayor tensión no provenía de las palabras, sino del hecho de
que cada uno conocía una parte de la verdad, pero nadie sabía qué parte guardaba el otro. Sofía miró al señor Morales. El proyecto Mirasol de aquel año era suyo. Sí, asintió él, mi empresa era una de las dos inversoras. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijo? Porque después de que el proyecto se detuviera, no quisiste escuchar ninguna explicación de nuestra parte. Sofía frunció el ceño. Detuve el proyecto porque su parte propuso una condición inaceptable. ¿Qué había que explicar? El señor Morales no respondió de inmediato, sino que miró a Daniel. Todavía, recuerdas la cláusula final, ¿verdad? La recuerdo, asintió Daniel lentamente. Me giré hacia él. ¿Qué cláusula? Daniel miró a Sofía, como para asegurarse de que realmente quería oírlo, y luego dijo, la parte inversora quería añadir una condición que les otorgaba prioridad para usar los terrenos del antiguo taller de confección en La Vega si el proyecto seguía adelante. En ese momento, Sofía se opuso, porque esos terrenos habían sido propiedad de su padre. Sofía miró al señor Morales. Usted quería quedarse con los terrenos de mi padre, no yo, negó él de inmediato. Esa condición la propuso otro accionista, pero usted firmó. Sonrió Sofía con amargura. Sí, porque en ese momento pensé que esa opción podría salvar el proyecto. Pero me equivoqué al no contarte toda la verdad. Nadie habló durante unos segundos. Solo se oía el tintineo de una cucharilla contra una taza en la mesa de al lado. Entonces, el señor Morales sacó, lentamente del bolsillo de su chaqueta, un fajo de papeles doblado y lo puso sobre la mesa, frente a Sofía. Esta es una copia del acta de la reunión de ese año. Puedes leerla. Sofía no la tocó de inmediato. ¿Para qué guarda estas cosas? Porque esos terrenos no son solo unos terrenos. Esa frase captó mi atención de inmediato. Sofía lo miraba sin parpadear. Después de que Arturo falleciera, continuó el señor Morales. Su participación en el antiguo taller dejó una obligación financiera pendiente. Los inversores propusieron incluir los terrenos en el proyecto para usar los ingresos y cubrir esa obligación. Pero Arturo, antes de morir, me pidió una cosa. Si Sofía no estaba de acuerdo, no debía forzarla bajo ningún concepto. Sofía se quedó paralizada. Mi padre sabía lo del proyecto, lo sabía desde el principio. De hecho, fue él quien sugirió por primera vez el Quartra, modelo de un pequeño complejo turístico combinado con talleres de artesanía, aunque en ese momento aún no estaba definido. Sofía bajó la vista hacia los papeles sobre la mesa. Sus manos estaban juntas, pero vi claramente cómo sus dedos se apretaban. Lo que acababa de escuchar no solo cambiaba su percepción del proyecto, sino que también habría una parte del pasado de su padre que nunca había conocido. Le pregunté al señor Morales. Entonces, ¿cuál fue la condición personal que la otra parte le propuso a Sofía? Le ofrecieron que si aceptaba ceder los derechos de explotación de los terrenos, durante 20 años, su empresa recibiría un adelanto de 250.000 euros en concepto de consultoría y una pequeña participación en el proyecto, suspiró él. Y yo me negué, dijo Sofía al instante. Sí, te negaste en la misma reunión, añadió Daniel. Y después, me pediste que cancelara todo el expediente de colaboración. Me giré hacia Sofía. En ese momento, entendí por qué había sido capaz de renunciar a un contrato de casi 2 millones de euros sin dudarlo. Para ella, no. Era una cuestión de beneficios, sino una parte del pasado de su familia que no quería que nadie tocara. Pero lo que más me intrigaba era que la persona que me enviaba los mensajes parecía estar cogiendo deliberadamente cada detalle real y organizándolo de manera que Sofía pareciera fría, calculadora y reservada. Y cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que esa persona no necesitaba inventar nada. Una verdad a medias a veces puede causar más malentendidos que una mentira completa. Sofía le preguntó al señor Morales, ¿sabe quién le está escribiendo a Javier? Él me miró. ¿Qué mensajes? Le mostré el teléfono. Los leyó y su rostro cambió visiblemente. No he sido yo. No le he preguntado si ha sido usted, dijo Sofía de inmediato. Pero lo estás pensando.
replicó él. Sofía guardó silencio. Intervine antes de que la sospecha volviera a apoderarse de ellos. Esta persona conoce la marcha de Daniel, el proyecto Mirasol, y sabe que estamos en Córdoba. Eso significa que o bien estuvo muy cerca de la empresa, o bien está en contacto con alguien de la familia. Hay una persona que en ese año sabía casi todo esto, dijo Daniel lentamente. Me giré. ¿Quién? Lucas, respondió Daniel. Sofía frunció el ceño al instante. ¿Lucas? ¿Del departamento de inversiones? Sí. En ese momento, él era el encargado de la comunicación entre nuestra empresa y la del señor Morales. Después de que el proyecto se cancelara, también dejó la empresa unos 3 meses después. ¿Por qué se fue?, pregunté. No lo sé, dijo Sofía. En su expediente personal consta motivos personales. El señor Morales miró a Sofía y dijo: después, Lucas se fue a trabajar para la empresa de uno de los accionistas que propuso la cláusula de los terrenos. El ambiente se volvió a cargar. ¿Y quién es ese accionista?, pregunté. El señor Morales guardó silencio unos segundos y luego dijo: el señor Reyes. Él, padre de un chico que tu madre te presentó para una cita. Sofía entendió al instante. Diego. Sí, asintió el señor Morales. El nombre de Diego hizo que Sofía se recostara en la silla, con una clara expresión de agotamiento. La historia, que parecía ser solo un asunto laboral del pasado, empezaba a tocar directamente los temas familiares que ella intentaba evitar. Y yo recordé de inmediato lo que su madre había dicho sobre las citas a ciegas. Quizás una de ellas no era simplemente una cuestión de casamenteros, sino que detrás había viejas relaciones comerciales entrelazadas. ¿Quién es Diego?, le pregunté a Sofía. El hijo del señor Reyes. Su familia es de Córdoba, pero tienen negocios inmobiliarios en Málaga. Mi madre se ha visto con ellos varias veces y pensó que, como nos conocíamos, sería más fácil hablar. ¿Lo has conocido? Una vez, para comer. 1 hora exacta, y me fui. Daniel soltó una risa ligera. Y pensar que en toda la empresa se rumoreaba que os ibais a casar. Por eso los rumores de la oficina nunca son de fiar. Lo fulminó Sofía con la mirada. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje, sino una foto. En ella se veía a Sofía sentada en un restaurante con un hombre, de traje oscuro. La foto estaba tomada desde lejos, pero se distinguía claramente su rostro. Debajo, una sola frase: si quieres saber quién quiere, ¿verdad que se case con Diego? Pregúntale a la madre de Sofía por qué ocultó su reunión con el señor Reyes la semana pasada. Sofía vio la foto en mi pantalla y su rostro cambió al instante. La semana pasada. La miré. ¿No lo sabías?, negó con la cabeza. El señor Morales también parecía sorprendido. Sofía se levantó de inmediato, cogió su bolso. «¿A casa? ¿Vas a preguntarle a tu madre?», le pregunté. «Sí, no lo hagas como un interrogatorio». «Lo sé», me miró ella. Pero justo cuando salíamos de la cafetería, su teléfono sonó. Era su madre. Contestó, y, en solo unos segundos, su rostro se tensó. «Mamá, habla despacio. ¿Qué pasa?». Yo, a su lado, solo oía su voz muy baja, pero la última frase fue lo suficientemente clara como para que yo también la entendiera. «La familia del señor Reyes acaba de llegar. Dicen que quieren venir esta noche a cenar para hablar oficialmente de lo vuestro con Diego». Sofía colgó, se quedó inmóvil en medio de la concurrida calle y se giró hacia mí, con una mirada mezcla de rabia e impotencia. «Javier, creo que esta vez vas a tener que actuar como mi novio de una forma un poco más convincente». La miré. «¿Hasta qué punto?». Sofía respiró hondo y dijo: «Lo suficiente como para que una familia que cree tener derecho a organizar mi vida entienda que ya he elegido a otra persona». Cuando el coche giró por la estrecha calle que llevaba a casa de Sofía, vi, aparcado frente a la verja, otro coche negro con matrícula de Málaga. Junto a él, un hombre de más de 60 años hablaba con su madre. Detrás, un joven de camisa blanca, alto y con el pelo peinado, que por su postura natural
como si estuviera familiarizado con la casa, adiviné que era Diego, el hombre con el que la familia Reyes quería emparejar a Sofía. Pero lo que más me llamó la atención fue la expresión de su madre. No parecía feliz como una futura suegra, sino que miraba constantemente hacia la entrada del camino, como si esperara que su hija volviera rápido para resolver una situación que ella misma no sabía cómo manejar. Sofía apagó el motor pero no abrió la puerta. Sus manos seguían en el volante, la mirada fija al frente. Te lo advierto, no tienes que competir con Diego, ni demostrar cuánto ganas o si tienes casa. Solo tienes que estar a mi lado. La miré. ¿Te preocupa que me sienta ofendido? Me preocupa que te veas arrastrado a un asunto que no te concierne. Sonreí ligeramente. Desde el momento en que acepté tus 500 euros y me senté en este coche para venir a Córdoba, este asunto ya me concierne. Sofía se giró. Su mirada se detuvo en mi rostro más tiempo de lo habitual. Después de las fiestas, te pagaré más. ¿Siempre resuelves todo con dinero? Mi pregunta la dejó en silencio. Abrió la puerta y salió sin responder. Pero, antes de llegar a la verja, se detuvo de repente y, por iniciativa propia, me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme. Y esta vez, ya, no sentí que fuera solo un gesto para actuar delante de los demás. La madre de Sofía, al vernos, se acercó. ¿Ya habéis vuelto? Entrad, el señor Reyes y Diego acaban de llegar. Sofía no me soltó la mano. Mamá, antes quiero preguntarte una cosa. El señor Reyes, que estaba en el patio, lo oyó y sonrió. Lo que sea, entrad y lo hablamos. Hoy he venido principalmente a felicitar las fiestas y a pasar un buen rato entre adultos. Sofía lo miró. Su voz era educada pero firme. Se lo agradezco, señor Reyes, pero si se trata de mi relación con Diego, creo que no hay nada más que hablar. Ya tengo novio. Diego, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó. Su mirada se posó en nuestras manos entrelazadas y sonrió. Lo sé. Vuestra madre me lo acaba de contar. Me tendió la mano. Hola, Javier. Soy Diego. Le estreché la mano. Hola. No hubo la confrontación tensa que esperaba. Diego incluso me ofreció una silla cuando entramos al salón. Pero fue precisamente esa calma la que hizo que el ambiente fuera más impredecible. El señor Reyes no paraba de preguntarme por mí, trabajo, mi origen, mis padres, mis ingresos, mientras Diego apenas participaba, limitándose a mirar a Sofía de vez en cuando, como para ver cómo reaccionaba. Cuando el señor Reyes me preguntó si ya tenía casa en Málaga, Sofía dejó su taza de café sobre la mesa. Señor Reyes, no creo que esos detalles sean necesarios, solo pregunto por curiosidad. Sonrió él. Cuando una hija se casa, cualquier familia quiere saber si el hombre tiene una situación estable. Yo no he dicho que me vaya a casar, replicó Sofía al instante. Sofía, la llamó su madre en voz baja, pero esta vez, Sofía no se detuvo. Y también quiero preguntarte a ti, mamá. La semana pasada te reuniste con el señor Reyes, ¿verdad? El salón se quedó en un silencio sepulcral. Su madre la miró, visiblemente sorprendida. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Es verdad o no? Tras un momento de silencio, asintió. Sí, es verdad. Sofía apretó ligeramente mi mano. ¿Para qué? El señor Reyes intentó hablar, pero la madre de Sofía se le adelantó. Por el punto, dinero del antiguo taller. Sofía se quedó helada. ¿El taller de papá? Sí. Miré al señor Reyes y recordé de inmediato lo que el señor Morales había dicho en la cafetería, que los terrenos del antiguo taller tenían una obligación financiera pendiente, y en ese momento comprendí que la reunión de la semana pasada no había sido simplemente una cuestión de casamenteros. No pensaba ocultártelo para siempre, continuó la madre de Sofía, con voz lenta pero firme. Solo quería esperar a que pasaran las fiestas. El mes pasado, los administradores de la propiedad enviaron una notificación exigiendo que la familia liquidara la parte restante de la deuda antes de fin de trimestre. Si no, queríamos vender parte de los terrenos. Teníamos que pagar casi 70.000 euros.
Sabía que la empresa del señor Reyes había estado interesada en invertir en esa zona, así que me reuní con él para ver si había alguna otra opción. ¿Por qué no me lo dijiste? La miró Sofía. Porque sabía que sacarías tu propio dinero para pagarlo de inmediato. ¿Y qué hay de malo en eso? Nada de malo, alzó la voz su madre. Pero es el dinero que te ha costado años de trabajo, y no quiero que siempre tengas que cargar tú con los problemas de la familia. Sofía se quedó sin palabras. Miré a la mujer sentada a mi lado y por primera vez entendí que detrás de su fachada de fortaleza, casi de frialdad, había probablemente años de sentir que tenía que resolverlo todo por sí misma, ser lo suficientemente buena para no depender de nadie, y lo suficientemente dura para que los problemas familiares no la derribaran. Fue entonces cuando el señor Reyes intervino. Yo propuse una solución. Mi empresa alquilaría la parte no utilizada de los terrenos durante 15 años. El pago por adelantado sería suficiente para que la familia resolviera la deuda, conservando la propiedad. ¿A cambio de qué?, preguntó Sofía. A cambio de nada, frunció el ceño el señor Reyes. Entonces, ¿por qué ha traído a Diego hoy? La pregunta, tan directa, dejó a su madre sin saber qué decir. Pero quien respondió fue el propio Diego, porque mi padre, por su cuenta, pensó que sí, resolvía el problema de los terrenos. Sería más fácil para nuestras familias hablar de lo nuestro. Diego, se giró el señor Reyes hacia él. Papá, creo que es mejor decirlo claro, continuó Diego con calma, mirando a Sofía. No sabía que te habías reunido con mi padre la semana pasada hasta esta mañana, y mucho menos que el asunto de los terrenos se estaba mezclando con el nuestro. Si piensas que he venido aquí para usar la ayuda a tu familia como condición para un matrimonio, te digo ahora mismo que no estoy de acuerdo con esa forma de hacer las cosas. Me sorprendió un poco. Sofía también lo miró, como si no esperara que dijera algo así. Solo quiero lo mejor para ti, dijo el señor Reyes, claramente insatisfecho. Pero Sofía no es un proyecto para que negocies. Papá, respondió Diego. La habitación se sumió en el silencio. Y en ese instante me di cuenta de que Diego quizás no era el rival que los mensajes intentaban hacernos creer. Desde el principio, no había mostrado ninguna intención de competir por Sofía. Al contrario, parecía que él también estaba siendo presionado por los mayores en un acuerdo que no deseaba. Sofía soltó mi mano y miró a su madre. Resolveré lo del dinero, pero quiero ver todos los papeles primero. Están en el armario de tu padre, asintió su madre. Sofía se levantó de inmediato para subir. Yo pensaba quedarme, pero se giró. Javier, ven conmigo. Entramos en el antiguo despacho de su padre. Su madre subió la llave y abrió el armario de madera, cerrado durante años. Dentro había varios archivadores, libros de cuentas y una carpeta de documentos azul. Sofía lo sacó todo y lo puso sobre el escritorio. Yo solo la ayudé a clasificarlo por fechas, hasta que un viejo recibo cayó de entre las páginas de un libro. Sofía lo recogió, lo miró unos segundos y se quedó inmóvil. Esto tiene un problema. Me acerqué. Era un justificante de pago de 30.000 euros, de hacía casi 6 años. Quien pagaba era su padre. El beneficiario era la entidad que gestionaba la deuda del taller. Fruncí el ceño. Si tu padre ya pagó 30.000 euros, la cantidad restante no pueden ser los 70.000 de la notificación actual. Sofía abrió inmediatamente los otros documentos, comprobando cada cifra. Su rostro se tensaba cada vez más. Justo en ese momento, mi teléfono vibró de nuevo. Un nuevo mensaje del número desconocido. Por fin habéis encontrado el recibo. Ahora preguntad a dónde fueron a parar esos 30.000 euros. Le mostré la pantalla. Esta vez, no se asustó. Lo miró fijamente. Y de repente, dijo algo que me heló la sangre. Javier, la persona que envía los mensajes, sabe que estamos mirando estos papeles en esta habitación. Miré alrededor de la silenciosa habitación y luego por la ventana hacia el portón del patio, donde todos seguían sentados, bebiendo café, como si no pasara nada. Y
Fue en ese momento cuando comprendí que el remitente de los mensajes quizás nunca había estado tan lejos como yo pensaba. Miré el mensaje unos segundos más y bloqueé la pantalla, pero esta vez mi sensación era completamente diferente. Si el remitente solo conocía el pasado de Sofía, podría explicarse por haber trabajado en la empresa o por conocer a alguien de la familia. Pero el hecho de que supiera que acabábamos de encontrar un recibo de 30.000 euros en una habitación que había estado cerrada durante años era demasiado específico. Así que dejé de hacer conjeturas y miré por la ventana hacia el patio. La madre de Sofía, el señor Reyes y Diego seguían hablando. Mateo estaba de pie cerca del porche, con el teléfono en la mano, levantando la vista de vez en cuando hacia el segundo piso. Sofía siguió mi mirada. ¿Sospechas de Mateo? No sospecho de nadie todavía. Es demasiado fácil mirar a alguien con un teléfono y sacar conclusiones. Pero él sabía lo de Daniel, y precisamente porque sabe tanto, no deberíamos precipitarnos. Sofía corrió la cortina y se sentó en el escritorio, comenzando a ordenar los papeles de su padre cronológicamente. Yo volví a examinar el recibo. Indicaba claramente que se habían pagado 30.000 euros para la obligación financiera del taller, con la firma del receptor y un sello de confirmación. Eso significaba que, si el recibo era válido, la deuda actual debía ser recalculada. Pero lo que me llamó la atención fue un código de expediente de 6 dígitos escrito a mano en una esquina. Lo señalé. ¿Ves este código en algún otro papel? Sofía buscó un momento y sacó la notificación más reciente. Aquí. Los dos códigos coinciden. Entonces no son dos deudas diferentes, dije. Al menos en el papeleo. Se refieren a la misma obligación. Sofía sacó su teléfono y fotografió todos los documentos. Después de las fiestas, pediré al departamento legal que lo revise. No hace falta esperar tanto para saber si los 30.000 euros se registraron. El primer día de trabajo, con solo cotejar los justificantes con la entidad gestora, lo sabremos. Pero por ahora, no hablemos de este recibo con demasiada gente. ¿Sigues pensando que el remitente está cerca? Me miró Sofía. Creo que esa persona quiere que sospechemos de todos, uno por uno. Primero de ti, luego del señor Morales, después de tu madre. Ahora, el dinero. Si seguimos persiguiendo cada mensaje, al final será esa persona quien decida en quién creemos y en quién no. Sofía guardó silencio y de repente sonrió muy levemente. Trabajas en dar contenidos, pero piensas más como un gestor de crisis. Llevo 3 años trabajando contigo. Sería una pena no haber aprendido nada. Justo cuando iba a responder, alguien llamó a la puerta. Era Mateo, en el pasillo. Sofía, la tía dice que bajéis a comer. Nos miramos. Ella guardó los papeles en la carpeta y cerró el armario con llave antes de abrir. Mateo se apoyó en el marco de la puerta. ¿Qué hacíais tanto tiempo aquí arriba, mirando cosas viejas de papá? Respondió Sofía con naturalidad. ¿Y habéis encontrado algo interesante? Esa pregunta me puso en alerta. Sofía también se detuvo un instante. ¿Qué querías que encontráramos? Solo pregunto por curiosidad, se rió Mateo. Me miras como si te estuviera interrogando. Se dio la vuelta para bajar, pero de repente lo llamé. Mateo, se giró. Desde anoche hasta ahora, ¿me has enviado algún mensaje? La sonrisa de su rostro desapareció. No. ¿De dónde iba a sacar tu número? Le mostré el teléfono con todos los mensajes. Los leyó rápidamente. Cuando vio la línea sobre el recibo de 30.000 euros, su expresión cambió. ¿Habéis encontrado el recibo? ¿Lo sabías? Preguntó Sofía al instante. Mateo se quedó quieto unos segundos y suspiró. Sí, lo sabía. La tensión en el pasillo se hizo palpable. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miró. Sofía, porque pensé que la tía ya te lo había contado. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace unos 2 meses. Mateo miró hacia abajo y bajó la voz. La tía me pidió que buscara a un conocido, que es contable, para que revisara los papeles del taller. Fue entonces cuando vi una fotocopia del recibo de los 30.000 euros
pero la tía me dijo que no quería que lo supieras aún por si sacabas tu propio dinero para resolverlo. Luego estuve ocupado con una obra y no volví a preguntar. Entonces, ¿cómo sabías que acabábamos de encontrar el recibo? Le pregunté. No lo sabía, frunció el ceño. Solo lo he supuesto al ver el mensaje. Sofía no parecía del todo convencida. ¿Dónde está tu teléfono? Mateo se lo sacó del bolsillo y se lo ofreció. Si quieres mirar, mira. Sofía no lo cogió. Se limitó a mirarlo un momento y negó con la cabeza. Olvídalo. Mateo se guardó el teléfono. Pero antes de bajar, dijo de repente: hay algo que creo que deberías saber. No fui yo quien ayudó a la tía a encontrar los papeles del taller. Yo solo le presenté a alguien. ¿A quién?, preguntó Sofía. A una contable llamada Elena. Sofía y yo nos miramos casi al mismo tiempo. Era el mismo nombre de la carta de su padre. ¿Qué Elena? Se acercó Sofía. Trabajó en el taller del tío Arturo. Ahora tiene su propia gestoría en Córdoba. La tía consiguió su número a través de un conocido y me pidió que la contactara. ¿Y dónde está ahora?, preguntó Sofía rápidamente. No lo sé, pero supongo que seguirá en Córdoba. Bajamos al salón. La cena estaba servida. El señor Reyes y Diego se disculparon y se fueron, para no tensar más el ambiente familiar. Antes de irse, Diego le dijo a Sofía que el asunto del alquiler de los terrenos se separaría por completo de lo personal. Si la familia quería seguir negociando, después de las fiestas se haría todo mediante un contrato claro. Su actitud me convenció aún más de que el remitente de los mensajes estaba tratando de convertir relaciones normales en nudos sospechosos. Después de que se fueran los invitados, Sofía no se sentó a la mesa. «Mamá, ¿tienes el número de la señora Elena?», le preguntó a su madre. Los palillos en la mano de su madre se detuvieron. «¿Cómo conoces a Elena? Papá la mencionó en su carta». Su madre me miró a mí y luego a Sofía. Finalmente, se levantó a por su teléfono. «Sí, lo tengo». Sofía llamó de inmediato, pero nadie contestó. Al segundo intento, tampoco. Cuando iba a llamar por tercera vez, recibió un mensaje del número de Elena. «Estoy en el pueblo. No me viene bien hablar esta noche. Mañana por la mañana pasaré por vuestra casa». Sofía leyó el mensaje y su rostro se relajó un poco. Pero justo después, mi teléfono vibró. El mismo número desconocido. Esta vez, solo una frase: «No esperéis a mañana. Si Elena cuenta la verdad, todos sabrán quién usó los 30.000 euros del señor Arturo para otra cosa». No lo oculté más. Le pasé el teléfono directamente a Sofía. Lo leyó sin la alarma de las veces anteriores y lo dejó sobre la mesa. «Tenías razón. Esta persona quiere que corramos detrás de ella. Entonces, no corramos más». Asentí. Sofía me miró. «Esperaremos a Elena». Sonreí. Por fin la directora general escucha a su empleado. Me miró un momento y de repente dijo en voz muy baja: «Javier, desde que viniste aquí conmigo, creo que he dependido de ti más de lo que acordamos». No supe qué responder, porque yo también empezaba a darme cuenta de que me había preocupado por sus asuntos mucho más de lo que debería hacerlo alguien que cobra 500 euros por fingir ser novio. Esa noche, después de cenar, la familia se reunió para preparar la mesa para la Nochevieja. Nadie volvió a mencionar los papeles. Pensé que al menos estaríamos tranquilos hasta la mañana siguiente, pero cerca de las 11, mientras ayudaba a la madre de Sofía a llevar turrones a la cocina, se oyó una moto parando en la verja. Una mujer de mediana edad, con un abrigo marrón, bajó, con una gruesa carpeta de documentos en la mano. «Elena», exclamó la madre de Sofía al verla. «Pensaba que vendrías mañana». La mujer no respondió de inmediato. Miró a Sofía, luego a mí, y dejó la carpeta sobre la mesa. «Creo que este asunto no debería esperar al año nuevo. Usted sabe lo de los 30.000 euros de mi padre, ¿verdad?». Se acercó Sofía. Elena asintió. Pero su siguiente frase dejó a todos los presentes en silencio. «Esos 30.000 euros no se perdieron, ni nadie los robó. Fue tu propio padre quien pidió que se transfirieran a otra cuenta».
Y la única persona que sabe para qué usó ese dinero es tu madre. Me giré. La madre de Sofía estaba de pie junto a la chimenea, su rostro de repente pálido. Y Sofía miraba a su madre como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Mamá, ¿para qué usó papá esos 30.000 euros? Su madre no respondió de inmediato. Se sentó lentamente en una silla, con los ojos enrojecidos, y miró a su hija. Para salvar tu primera empresa, Sofía se quedó inmóvil frente a la chimenea. Su mirada iba de su madre a Elena y luego a la carpeta de documentos sobre la mesa. Su expresión ya no era de enfado, como antes, sino de un vacío absoluto. Cuanto más se adentraba en el pasado, más se daba cuenta de que durante 6 años no solo había juzgado mal a su padre, sino que podría haber construido toda su carrera sobre un sacrificio del que no tenía ni idea. La madre de Sofía, sentada frente a ella, con las manos entrelazadas, tardó un buen rato en recuperar la calma para contar lo que había guardado desde la muerte de su marido. La empresa que diriges ahora no se fundó únicamente con el préstamo que pediste, como siempre has creído. ¿Qué dices, mamá? Se quedó helada Sofía. En aquel entonces, llevabas poco más de un año con la empresa. Los clientes no eran estables y un proyecto importante se canceló, dejándote sin liquidez. Hipotecaste el coche, pediste un préstamo al banco e incluso pensaste en vender tu pequeño apartamento en Málaga. Tu padre lo sabía todo, pero no se atrevía a decirte que estaba siguiendo tu situación, porque en ese momento todavía estabais enfadados. Yo nunca recibí dinero de papá, negó Sofía lentamente. Elena abrió la carpeta, sacó una copia de una vieja orden de transferencia y la puso delante de ella. No lo recibiste directamente. Tu padre me pidió que transfiriera los 30.000 euros como una aportación de capital a través de un conocido. Esa persona compró la participación de un socio que quería retirarse de tu empresa. Gracias a eso, la empresa no se quedó sin fondos en el momento más crítico. Sofía miraba el papel. Sus manos empezaban a temblar. ¿Quién fue ese inversor? El señor Morales, respondió Elena. Comprendí al instante por qué el señor Morales aparecía en tantos fragmentos de la historia, desde la caja de madera hasta el proyecto Mirasol y los documentos del taller. Pero Sofía pareció necesitar unos segundos para asimilar que, hombre, al que siempre había considerado un antiguo socio de su padre, había estado, en secreto, manteniendo una parte de su empresa para ella durante años. ¿Y dónde está esa participación ahora? Después de que tu empresa se estabilizara, dijo Elena, el señor Morales te la fue transfiriendo en pequeñas partes a través del programa de recompra de acciones para directivos. Tú pensabas que era una política de la empresa, pero, en realidad, la mayor parte de esas acciones ya las había comprado tu padre para ti de antemano. Sofía se giró hacia su madre. Tú lo sabías todo. Su madre asintió. Las lágrimas finalmente cayeron. Sabía lo principal, pero tu padre me hizo prometer que no te lo diría. Dijo que si sabías que el dinero era suyo, con tu carácter de entonces, lo devolverías a toda costa. Y él solo quería que tuvieras la oportunidad de mantenerte firme por tu propia capacidad. Sofía se cubrió el rostro con los labios apretados. Vi cómo intentaba mantener la compostura, pero cuanto más lo intentaba, más se enrojecían sus ojos. Mamá, ¿dejaste que pensara que papá me había abandonado todos estos años solo para cumplir una promesa? Intenté decírtelo muchas veces, dijo su madre con la voz quebrada. Pero cada vez que mencionaba a tu padre, te ibas. Luego, tu empresa creció y pensé que, como el pasado ya había pasado, era mejor dejarte vivir en paz. No imaginé que mi silencio te haría entenderlo todo tan mal. Sofía se apartó, sin decir nada más. Elena empujó suavemente la carpeta hacia ella. Hay algo más que debes saber. Los 30.000 euros se registraron inicialmente para la deuda del taller. Luego, tu padre hizo los trámites para redirigir ese dinero a la inversión en tu empresa. Por eso, la deuda del taller
sigue siendo de casi 70.000 euros. Nadie malversó ni perdió el dinero, solo que los documentos del cambio no se archivaron juntos. Y por eso es fácil malinterpretarlo al verlo ahora. Entonces, ¿por qué la persona que me envió los mensajes sabía lo del recibo y que Elena vendría? Pregunté. Elena me miró con extrañeza. ¿Alguien te ha estado enviando mensajes? Le mostré el teléfono con toda la conversación. Lo leyó lentamente. Al llegar al último mensaje, levantó la vista. Yo no los envié, pero esta tarde alguien me llamó preguntando por los 30.000 euros. ¿Quién? Preguntó Sofía al instante. Un tal Lucas. Ese nombre hizo que Sofía y yo nos miráramos. Dijo que había trabajado en tu empresa y me preguntó si todavía conservaba los justificantes antiguos, continuó Elena. Como el asunto era familiar, no le respondí, pero luego le di vueltas. No me quedé tranquila y decidí venir esta noche. Sofía cogió su teléfono. ¿Todavía tiene su número? Sí. Elena se lo dictó. En cuanto Sofía introdujo los primeros dígitos, me di cuenta de que era el mismo número que me había estado escribiendo. Todas las sospechas de los últimos días por fin tenían un punto de conexión, pero lo que no entendía era por qué. Si Lucas quería ocultar algo, nos había estado guiando continuamente hacia la verdad. Gracias a sus mensajes, supe lo de Daniel, el proyecto Mirasol, la reunión de la madre de Sofía con el señor Reyes y, finalmente, el recibo de los 30.000 euros. Si realmente es Lucas, dije, no creo que quisiera ocultar nada. Al contrario, parece que intentaba que lo desenterráramos todo. ¿Pero por qué no hablarlo directamente? Frunció el ceño Sofía. Quizás porque seguía pensando que Sofía no le escucharía, suspiró Elena de Hepench. ¿Usted conoce a Lucas? Se giró Sofía hacia ella. Sí. Antes de trabajar para ti, Lucas trabajó un tiempo con tu padre. Esa información abrió otra conexión que desconocíamos. Elena contó que, de joven, el señor Arturo había ayudado a Lucas. Más tarde, él mismo lo recomendó para una empresa socia, y desde allí, Lucas pasó a trabajar en la empresa de Sofía. Pero tras el fracaso del proyecto Mirasol, Lucas pensó que Sofía era demasiado rígida, que no quería escuchar explicaciones sobre los terrenos ni nada relacionado con su padre. Por eso, chocaban a menudo, y él acabó pidiendo la baja. ¿Así que estos mensajes son para vengarse de mí? Preguntó Sofía. No lo creo, negué con la cabeza. Si quisiera vengarse, habría filtrado la historia en la empresa o a la familia. No nos habría guiado a cada persona de esta manera. Quizás quería que Sofía lo descubriera por sí misma, dijo Elena, mirándome. Sofía se quedó en silencio un largo rato. Justo en ese momento, mi teléfono se iluminó de nuevo. El mismo número. Esta vez, sin rodeos. Mañana a las 10. En la tetería junto al Guadalquivir. Lo contaré todo. Puedes traer a Sofía. Le mostré la pantalla. Lo leyó y de repente se echó a reír. Pero era una risa, agotada. Por fin se digna a aparecer. ¿Vas a ir? Le pregunté. Sí. Y esta vez no me dices que me quede en casa. Me miró. Ya estás demasiado metido en esta historia. Aunque quisieras, ya es tarde para salir. La frase parecía una broma, pero su mirada era completamente seria. Y mientras todos se preparaban para la cuenta atrás de Nochevieja, Sofía me llevó al porche trasero, donde solo la luz amarillenta de un farol iluminaba unas macetas pascueros. Se quedó a mi lado un buen rato y luego dijo: Javier, no sé cómo voy a poder mirarte a la cara cuando todo esto termine. ¿Por qué? Porque al principio te contraté por 500 euros para fingir ser mi novio unos días. Y ahora sabes prácticamente todo lo que nunca le he contado a nadie. Saber más no significa que vaya a verte de otra manera. La miré. Se giró hacia mí. ¿Y si no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes? Antes de que pudiera responder, los fuegos artificiales del programa de televisión del salón sonaron. Su madre nos llamó para prepararnos para recibir el año nuevo. Sofía solo sonrió levemente y entró, dejándome solo con una
Pregunta que sabía que no era una broma, pero a la mañana siguiente, antes de que pudiéramos ir a encontrarnos con Lucas, ocurrió algo más. Justo cuando la familia se felicitaba el año nuevo, el señor Morales apareció con un nuevo sobre. Dentro, la confirmación final de la participación que el padre de Sofía había dejado, y el nombre en la sección de beneficiario no era el de Sofía, ni el de su madre, sino el de una persona completamente diferente. El señor Morales, al dejar el papel sobre la mesa, dijo, de inmediato, «Si no explico esto claramente hoy, Sofía volverá a juzgar mal a su padre una vez más». Sofía miró el papel que el señor Morales acababa de dejar sobre la mesa. Su mirada se detuvo un largo rato en el nombre del beneficiario y frunció el ceño. El nombre que figuraba allí era el de Elena, la mujer que la noche anterior le había traído todos los documentos antiguos para explicarle lo de los 30.000 euros. Pude ver cómo la confusión, que apenas había desaparecido, regresaba de golpe. No porque quisiera dudar de su padre otra vez, sino porque intentaba entender por qué una parte de las acciones que el señor Arturo había comprado en secreto para salvar la empresa de su hija estaba a nombre de alguien ajeno a la familia. Señor Morales, explíqueme por favor por qué la señora Elena es la beneficiaria, dijo Sofía levantando la vista. Él se sentó, sin rodeos. Porque esas no son acciones que tu padre le dejó a Elena, sino acciones que le pidió que tuviera a su nombre temporalmente durante 6 meses. El objetivo era evitar que un antiguo accionista supiera que él estaba recomprando la participación para ti. Pero Arturo falleció de forma repentina, y el trámite para el cambio de nombre no se completó, por lo que los papeles se quedaron bloqueados. Entonces, ¿dónde están esas acciones ahora?, preguntó Sofía. Siguen intactas. Representan alrededor del 3% del capital social actual de tu empresa. No es una cantidad que afecte al control, pero tampoco es pequeña. Su valor ahora es muy diferente al de hace 6 años. Miré a Sofía. No parecía contenta al saber que tenía un activo considerable más. Al contrario, su expresión se ensombreció. Cuantos más documentos antiguos habría, más se daba cuenta de que su padre había hecho demasiadas cosas en secreto por ella sin recibir nunca un simple gracias. En ese momento, la madre de Sofía llamó a Elena. En pocos minutos, confirmó toda la historia. Incluso dijo que llevaba tiempo queriendo devolver esa participación, pero no tenía todos los documentos necesarios, ya que algunas confirmaciones antiguas seguían en posesión del señor Morales. Sofía se recostó en la silla y suspiró. Así que esto tampoco era un gran secreto. Hay otro secreto. La miró el señor Morales. La habitación volvió a quedar en silencio. Sacó otro papel del sobre. Esta vez no era un contrato, sino una nota manuscrita de su padre. En ella, una frase estaba claramente subrayada. Si algún día mi niña elige a alguien en quien pueda apoyarse sin sentirse débil, dile que estas acciones nunca fueron una deuda, solo el regalo de un padre. Sofía leyó la frase y se giró, apretando inconscientemente el borde del papel. No dije nada. Hay momentos en los que una palabra de consuelo sobra, sobre todo cuando alguien que ha pasado 6 años creyendo que fue abandonada descubre de repente que la persona con la que más estaba enfadada la había estado sosteniendo en secreto durante sus momentos más difíciles. A las 10 has quedado con Lucas, ¿verdad? Se levantó el señor Morales. ¿Lo sabe? Lo miró Sofía al instante. Me ha llamado esta mañana. ¿Qué le ha dicho?, pregunté. Solo que hoy quería cerrar los asuntos que deberían haberse hablado claramente hace 6 años. A las 10:20, Sofía y yo salimos de casa en dirección al centro de Córdoba. Durante el trayecto, apenas habló. Se limitaba a mirar por la ventanilla las calles de la ciudad, todavía tranquilas en el primer día del año. No fue hasta que aparcamos cerca de la tetería junto al Guadalquivir que de repente preguntó: «Javier, si hoy todo termina de verdad, ¿te sentirás aliviado?» «Claro, por librarte de mí». Me refería al misterio. Me reí. «¿Me lo preguntas como directora general o como novia de mentira?».
Me miró unos segundos y dijo en voz muy baja: No lo sé. Esa respuesta me dejó en silencio todo el camino, desde el aparcamiento hasta la tetería. Lucas ya estaba sentado en un rincón cerca de la ventana. Un hombre de más de 30 años, de rostro amable y vestido de forma sencilla, completamente diferente a la imagen que me había hecho del remitente de los mensajes. En cuanto nos sentamos, puso su teléfono sobre la mesa. Fui yo quien te envió los mensajes. ¿Por qué no me lo dijiste directamente? Lo miró Sofía fijamente. Porque si te hubiera llamado para hablar de tu padre, ¿me habrías escuchado? Sonrió Lucas con amargura. Sofía guardó silencio. Hace 6 años. Yo lo intenté. El señor Morales lo intentó. Elena lo intentó. Incluso tu madre lo intentó, continuó Lucas, sin reproche pero con cansancio en la voz. Pero a ti te bastaba oír tu padre para cerrar todas las puertas. Por Turone. Eso, esta vez. Cuando supe que habías traído a alguien a casa, pensé que quizás habías empezado a cambiar. Quería que alguien ajeno a la historia viera cada detalle y te ayudara a mantener la calma. Podrías habérmelo dicho a mí desde el principio, fruncí el ceño. Sí, ese fue mi error, asintió Lucas. Pensé que si te lo decía directamente, se lo contarías a Sofía, y ella se negaría a escuchar. Así que intenté guiarte, paso a paso. Pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que mi método solo estaba haciendo que todos sospecharan unos de otros. ¿Sabías que Javier era mi novio de mentira?, preguntó Sofía. Al principio solo lo supuse, porque nunca hablas de tu vida sentimental, negó Lucas. Luego pregunté a algunos excompañeros y me enteré de que Javier trabajaba contigo. Pensé que quizás era tu forma de evitar las citas a ciegas, pero después de ver vuestras reacciones estos días, ya no estoy tan seguro. ¿Ver nuestras reacciones?, frunció el ceño Sofía. Solo me enteré de algunas cosas que contaban en casa. No os he espiado. Se apresuró a explicar. Mateo le comentó a un conocido común que habías traído novio, y así me llegó la información. ¿Y qué pasa con el señor Reyes y el proyecto Mirasol?, pregunté. Esa es la verdadera razón por la que quería verte, suspiró Lucas. Sacó una carpeta fina de su bolso. Después de que el proyecto Mirasol se cancelara, el señor Reyes no renunció a su intención de alquilar los terrenos. En los últimos años ha seguido haciendo ofertas de compra o alquiler. Pero acabo de enterarme de algo. Esos terrenos van a ser recalificados como zona de servicios de artesanía y su valor podría aumentar drásticamente en los próximos años. Por lo tanto, la oferta de alquiler de 15 años que le hizo a tu madre la semana pasada, aunque parecía ayudar a la familia a resolver la deuda, a largo plazo es muy desventajosa. Sofía abrió la carpeta, leyendo cada página. ¿Estás seguro de que esta información es correcta? No hay una decisión final, pero es la orientación que figura en los documentos públicos del ayuntamiento. Puedes comprobarlo tú misma después de las fiestas. Solo quería que no firmaras nada antes de entender su valor real. Recordé de inmediato la actitud de Diego el día anterior, cuando dijo que el alquiler de los terrenos debía separarse de lo personal. Quizás él mismo no conocía todos los cálculos de negocio de su padre. Has hecho todo esto solo porque mi padre te ayudó una vez, dijo Sofía, dejando la carpeta. No solo por eso. Guardó silencio Lucas un momento. Yo te culpé después del proyecto Mirasol. Pensé que eras arrogante y testaruda. Pero después de dejar la empresa, entendí que no sabías nada de lo que había detrás. Solo estabas protegiendo lo último que te quedaba de tu padre, de la manera que lo haría alguien que creía haber sido abandonado. Por eso, pensé que al menos merecías oportunidad de saber la verdad. Sofía bajó la cabeza un largo rato y luego dijo: Gracias, pero la próxima vez no uses ese método de enviar mensajes. No habrá próxima vez, se rió Lucas. Al salir de la tetería, pensé que por fin todo se había aclarado. Pero Sofía no, se dirigió al coche. Se quedó junto a la barandilla, mirando el Guadalquivir fluir en silencio bajo el sol de Año Nuevo. Un rato después, se giró hacia mí. Javier,
Nuestro contrato dura 2 días más. Lo recuerdo. Después de esos 2 días, volverás a llamarme directora general. Yo te llamaré a mi despacho, te asignaré tareas, aprobaré tus planes. Y haremos como si estos días nunca hubieran ocurrido. La miré, sin saber por primera vez si responder con una broma o ser sincero, pero ella no esperó. Se acercó más. La distancia entre nosotros era de menos de un brazo. ¿Y si te digo que no quiero seguir fingiendo? Me quedé helado. Me miró directamente a los ojos y dijo una frase que dejó sin sentido todo lo que había preparado para responder. Quiero intentarlo de verdad. Me quedé inmóvil junto a la barandilla, mirando a Sofía como si quisiera asegurarme de que no había oído mal. Desde que salimos de Málaga, habíamos vivido una mezcla de verdad y mentira. Desde los apretones de manos frente a su familia, las frases cariñosas para contentar a los parientes, hasta dormir en la misma habitación con un cojín como frontera. Y ahora, cuando decía que quería intentarlo de verdad, sin rastro de broma en su voz ni evasión en su mirada, me di cuenta de que mi respuesta era más difícil que cualquier réplica anterior. ¿Estás segura de que no es un impulso por todo lo que ha pasado estos días? Le pregunté. ¿Crees que no sé distinguir un impulso de una decisión? Me miró, frunciendo ligeramente el ceño. Solo pienso que acabas de descubrir la verdad sobre tu padre. Has resuelto problemas familiares y te has visto envuelta en un montón de asuntos del pasado. En los momentos de mayor vulnerabilidad, es fácil confundir la gratitud con el afecto. Se quedó en silencio unos segundos y se giró lentamente hacia el río. La brisa, de año nuevo, le alborotaba suavemente el pelo, suavizando su habitual semblante de fortaleza. Javier, si solo fuera gratitud, no me habría molestado que me ocultaras los mensajes, ni me habría fijado en cuánto tiempo hablabas con Daniel. Y mucho menos estaría pensando en que, después de las fiestas, volverás a ser un empleado normal en la empresa, y tendremos que fingir que no ha pasado nada. La miré. ¿Y qué quieres entonces? Se giró de nuevo, su mirada muy directa. Quiero que nos conozcamos como dos personas normales, sin un contrato de 500 euros, sin que existan una directora general y un empleado en nuestros momentos privados, y sin prometer a dónde nos llevará el futuro. Suena bastante justo, me reí. Aún no has respondido. Acepto intentarlo. No dijo nada de inmediato, pero las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa tan pequeña que, de no estar tan cerca, quizás no la habría notado. Luego, se dio la vuelta como si acabara de cerrar una negociación importante. Yo caminaba a su lado con una sensación extraña. Hacía solo unos días. Esta mujer me había dado un sobre con dinero para que fingiera ser su novio. Y ahora, lo más falso de aquel viaje parecía estar convirtiéndose en lo más real. De camino a casa, Sofía llamó a su madre para decirle que no firmara nada relacionado con los terrenos hasta que ella revisara todos los papeles después de las fiestas. También le envió un mensaje a Diego diciéndole que, si la colaboración continuaba, tendría que hacerse una nueva tasación independiente sin vincularla a ningún asunto personal. Yo, a su lado, la escuchaba gestionar todo con decisión, pero ya sin la frialdad de antes. Quizás después de todo lo que había descubierto sobre su padre, Sofía empezaba a entender que ser fuerte no significaba tener que cargarlo todo sola. Al llegar a casa, su madre estaba en el porche, seleccionando cajas de dulces para regalar a los parientes. En cuanto nos vio, miró nuestras manos y sonrió. «¿Habéis estado fuera toda la mañana? ¿Ha habido algún resultado?» «¿Qué resultado, mamá?», preguntó Sofía. «Pues lo vuestro». Casi me atraganto. Sofía, sin embargo, respondió con una calma sospechosa. «Sí». Su madre levantó la vista al instante. «¿Sí qué?». Sofía se giró para mirarme y dijo: «Estamos saliendo de verdad». Casi se me cae la bolsa de regalos que llevaba. No esperaba que lo dijera tan directamente, menos de una hora después. Pero su madre no pareció sorprendida. Sonrió, como si lo hubiera sabido desde el principio. «Ya lo sabía». «¿Qué sabías, mamá?», frunció el ceño Sofía.
Desde la primera noche que Javier vino, vi que la forma en que lo mirabas era diferente a como miras a los demás. «Te lo estás imaginando», replicó ella. «Vale, llámalo imaginación», sonrió su madre. Bajé la cabeza para contener la risa, pero Sofía me fulminó con la mirada. Como, «Te rías, esta noche duermes en el salón. ¿Todavía hay que repartir habitaciones?», le respondí. Se sonrojó al instante. «Javier», su madre se rió a carcajadas, se levantó y entró en la casa con los dulces. Entendí que acababa de cruzar un límite, así que cogí las cosas y las seguí. Esa tarde, el ambiente familiar fue mucho más relajado. Mateo vino a felicitar el año de nuevo y se disculpó con Sofía por haber sacado el tema de Daniel delante de todos. Sofía le explicó que el asunto era cosa del pasado y que no quería que se recordara como un escándalo. Lo que me demostró que estaba cambiando fue que, en lugar de guardarse el rencor, empezó a decir lo que pensaba directamente, sin herir a los demás. Cerca de la noche, Diego llamó para decir que había hablado con su padre y que habían decidido detener cualquier plan sobre los terrenos hasta que hubiera una nueva tasación. Incluso le envió a Sofía el contacto de una empresa de tasación independiente en Córdoba. Antes de colgar, solo dijo una frase sencilla: «Te deseo que seas feliz con tu elección». Sofía colgó y me miró. «Es más decente de lo que pensaba. Mejor. Así no tienes otro frente abierto. ¿Estás celoso?». «Estoy haciendo un análisis objetivo. Acabo de descubrir que eres muy bueno esquivando preguntas». Se rió ella. «Trabajo en contenidos. Esquivar preguntas difíciles es una habilidad de supervivencia». Iba a responder, pero su madre nos llamó a cenar. Esa noche, nadie preguntó cuándo nos casaríamos, si tendríamos hijos o cuál era mi sueldo. Solo se habló del año nuevo, de lo bonitas que estaban las flores del patio y de los planes de los niños. Cosas tan normales que de repente me di cuenta de que, a veces, la felicidad no necesita grandes clímax. Basta con estar sentado en una casa con murmullo de conversaciones, un plato de sopa caliente y alguien que, de vez en cuando, te sirve comida fingiendo que es por casualidad. Por la noche, cuando volvimos a la habitación del segundo piso, el cojín alargado seguía en medio de la cama, como un vestigio del antiguo contrato. «Lo», señalé. «¿Esto sigue teniendo alguna utilidad?». «Sí», dijo Sofía, sentándose en el borde de la cama con total calma. «Creía que estábamos saliendo de verdad. Cuanto más real es, más límites se necesitan». «¿Entendido?». Me reí. Me miró un momento y de repente sacó el sobre con los 500 euros de su bolso y lo dejó sobre el escritorio. «El pago. Pensé que el contrato había terminado». «Exacto. Por eso te pago. No lo voy a coger. Consérvalo. Cumpliste tu parte del trato». A mitad del viaje, dejé de hacerlo por dinero. La habitación se quedó en silencio. Sofía me miró un largo rato y luego guardó el sobre lentamente. Pero antes de girarse, susurró: «Entonces, no vuelvas a sacar el tema de los 500 euros para bromear conmigo. Lo consideraré». «No hay nada que considerar». Me reí. Ella también sonrió, pero menos de un minuto después, su teléfono vibró. Miró la pantalla y su rostro cambió. Era un correo electrónico de su asistente en Málaga. El asunto era breve: reunión urgente del Consejo de Administración el primer día de trabajo, después de las fiestas. Sofía abrió el correo, lo leyó rápidamente y me lo pasó. El correo especificaba que un accionista importante había solicitado una revisión de la gestión de la directora general, alegando que Sofía había cancelado unilateralmente el proyecto Mirasol, causando una pérdida de oportunidad de inversión de casi 2 millones de euros. Adjunto venía un conjunto de documentos antiguos que acababa de ser enviado al Consejo. Alguien ha vuelto a sacar este tema en el momento justo. La miré. Sofía ya no parecía alarmada. Cerró el portátil y me miró con una calma sorprendente, pues cuando volvamos a Málaga después de las fiestas, lo guarda. «¿Eso veré? ¿Sola?», le pregunté. Esta vez sonrió. «No,
Si todavía quieres estar a mi lado, supongo que esta vez no habrá tarifa extra, le respondí. Se echó a reír. Pero yo sabía que la reunión después de las fiestas sería la prueba final. Esta vez no era un asunto familiar ni viejos malentendidos, sino la posición que Sofía había tardado años en construir. Y si alguien realmente quería usar el proyecto Mirasol para forzar su salida, los papeles que acabábamos de encontrar en este viaje podrían ser lo que decidiera si lo perdía. Todo o si finalmente se reconocía su trabajo como merecía. El primer día de trabajo después de las vacaciones, volví con Sofía a Málaga. La ciudad todavía conservaba un aire festivo, pero en cuanto cruzamos las puertas de la empresa, noté que algo era diferente. Los empleados, que normalmente saludaban alegremente, se agrupaban en pequeños corrillos, lanzando miradas discretas hacia Sofía. En la planta de dirección, todos los miembros del consejo de administración ya estaban reunidos, como si alguien hubiera querido convertir el primer día del año en el momento decisivo para determinar cuántas veces más la mujer que caminaba a mi lado podría entrar en su despacho. No hace falta que entres en la reunión, me dijo Sofía frente al ascensor. Hace unos días me preguntaste si quería estar a tu lado. La miré. Pero esto es un asunto del Consejo de Administración. Lo sé, y no tengo derecho a hablar. Pero revisé contigo los documentos del Proyecto Mirasol. Si necesitas encontrar algún dato o cotejar fechas, puedo ayudar. Me miró unos segundos y asintió. De acuerdo. La puerta de la sala de reuniones se abrió a las 9. Dentro estaban los 8 miembros del consejo, el jefe del departamento legal y el director financiero. En la pantalla grande se proyectaba todo el expediente del proyecto Mirasol de hacía años. Quien había convocado la reunión era el señor Tan, un accionista veterano. En cuanto Sofía se sentó, él puso un fajo de documentos sobre la mesa. No niego la capacidad de gestión de la señorita Sofía, pero cuando una directora general decide por su cuenta detener un proyecto de casi 2 millones de euros sin informar debidamente de los beneficios financieros que se podrían haber obtenido, el Consejo tiene derecho a cuestionarlo. Sofía no reaccionó con hostilidad. Se limitó a abrir su portátil. Estoy de acuerdo. Así que hoy vamos a revisar el expediente completo, no solo las páginas que han sido seleccionadas. En la pantalla apareció una antigua propuesta en la que se detallaba la oferta de los socios de pagar 250.000 euros en concepto de consultoría y otros beneficios si se aceptaba incluir los terrenos del taller en el proyecto. Vistos así, los números hacían que la decisión de Sofía pareciera un error impulsado por motivos personales. ¿Admite que rechazó la oferta?, preguntó el señor Tan. Sí, respondió Sofía. ¿El motivo? Porque la tasación de los terrenos estaba incompleta, las obligaciones financieras no estaban verificadas y los derechos de uso afectaban a documentos antiguos de mi familia. Dado que los socios exigían un periodo de explotación de 20 años, si yo, como parte interesada por mi familia, firmaba un contrato en nombre de la empresa para recibir honorarios de consultoría, el conflicto de intereses habría sido mucho más grave que la pérdida del proyecto. La sala quedó en silencio. El jefe del departamento legal confirmó que en el acta de la reunión de ese año constaba que Sofía había solicitado detener las negociaciones por conflicto de intereses y había propuesto una tasación independiente si se quería continuar. Pero en la copia que yo recibí no aparece esa página. Frunció el ceño el señor Tan. Esa es la pregunta que debemos hacernos, lo miró Sofía. ¿Por qué un expediente de hace 6 años, enviado al Consejo justo ahora, carece de las páginas más importantes? Yo, al fondo de la sala, entendí que esta no era una batalla que Sofía necesitara ganar con palabras afiladas. Con solo presentar el expediente completo, su decisión de aquel año no solo no había sido perjudicial, sino que había sido la forma más segura de proteger a la empresa de una transacción con un claro conflicto de intereses.
El director financiero confirmó que la empresa no había incurrido en gastos por el proyecto Mirasol ni había tenido que pagar ninguna indemnización, por lo que los casi 2 millones de euros eran solo una estimación de la inversión. No, una pérdida real. ¿Y quién envió este expediente incompleto?, preguntó un miembro del consejo. Fue enviado de forma anónima, respondió el secretario. Sofía no intentó buscar al culpable. Se limitó a cerrar su carpeta y a decir algo que me demostró cuánto había cambiado desde antes del viaje. No quiero convertir esto en una casa de brujas para ver quién tuvo la culpa en el pasado. Solo propongo que, a partir de ahora, cualquier proyecto que involucre activos relacionados con la dirección sea evaluado por un perito independiente y se archive digitalmente para que, dentro de 6 años, no tengamos que estar aquí discutiendo por unas páginas que faltan. La reunión duró casi 2 horas. Finalmente, el Consejo votó a favor de mantener a Sofía en su puesto y aprobó un nuevo protocolo para el control de conflicto de intereses. Nadie fue humillado ni hubo represalias. Con todos los datos sobre la mesa, incluso quienes la habían cuestionado, admitieron que su decisión había estado fundamentada. Cuando todos se fueron, Sofía se quedó sola. Me acerqué. ¿Se acabó? Sí, se acabó de verdad, suspiró, recostándose en la silla. ¿Y cómo te sientes? Antes pensaba que si era lo suficientemente fuerte, no necesitaba que nadie me entendiera, dijo, mirando la ciudad por la ventana. Pero estos últimos días me he dado cuenta de que muchas cosas en mi vida se complicaron, porque todos pensábamos que el silencio era la mejor forma de protegernos. Mi padre guardó silencio. Mi madre guardó silencio. El señor Morales guardó silencio. Y yo no quise escuchar. Al menos ahora lo sabes. Me senté a su lado. ¿Vuelves a tratarme de usted? Se giró ella. Estamos en la oficina. Fue lo que acordamos junto al Guadalquivir. Estábamos conociéndonos. Sonreí. Pues cuando termine la jornada, no me llames directora general. Lo intentaré. De repente, Sofía sacó de su bolso el sobre con los 500 euros y lo dejó sobre la mesa. Esto sigue pendiente. No lo voy a aceptar, pues lo usaré para otra cosa. Sonrió ella. ¿Para qué? Para llevarte a tu pueblo. Me quedé perplejo. ¿Para qué? Tú viniste a mi casa por Navidad. Yo también tengo que conocer a tus padres. Sofía, apenas estamos empezando. Si vamos, será como amigos. No creo que tus padres entiendan la palabra amigos como tú. Por primera vez, oí a Sofía reír a carcajadas en medio de la sala de reuniones. 3 meses después, la llevé a Santander de verdad. Pero esa vez no hubo contrato, ni pago, ni guión que aprenderse. Ella misma compró regalos para mis padres. Se sentó en la cocina a aprender de mi madre a hacer sobaos y yo, desde el porche, miraba a la mujer que antes intimidaba a toda una empresa ser, regañada por mi madre por hacer mal la masa, y no podía evitar sonreír. El asunto de los terrenos de su padre se resolvió de la forma más normal. La familia usó parte de los dividendos de las antiguas acciones para pagar la deuda y conservar la propiedad, a la espera de un plan de recalificación claro. Las acciones a nombre de Elena se transfirieron a Sofía, tal como había dejado dispuesto su padre. Y el viejo reloj de su padre, ya reparado, lo colocó en su escritorio. No para recordar los 6 años de malentendidos, sino para no olvidar que, a veces, las personas que más se quieren, si no se hablan, pueden convertir el cariño en distancia. A veces todavía recuerdo aquella tarde junto al Guadalquivir, cuando Sofía dijo que quería intentarlo de verdad. Aquel viaje por el que pensé que solo ganaría 500 euros, me dio al final algo que el dinero no puede comprar. La oportunidad de ver a la persona que había detrás del cargo, de la frialdad y de los años de intentar demostrar que no necesitaba a nadie. 1 año después, en vísperas de Navidad, Sofía apareció en la puerta de mi casa casi a medianoche y llamó 3 veces, igual que aquella primera noche en Córdoba. Abrí la puerta. ¿Qué pasa esta vez? Me entregó 2 billetes de tren a Córdoba y sonrió. Mi madre dice que si este año no vas a ayudar a preparar la cena de Nochebuena, no me deja entrar en casa. ¿Y en calidad de qué voy?
Cogí los billetes. De novio de verdad, me miró, intentando mantener la seriedad. Pero sus labios ya se curvaban. ¿Todavía quieres cobrar? Me reí y le tomé la mano. No, ese contrato lo rescindí hace mucho tiempo, y quizás fue entonces cuando entendí que el viaje del año anterior nunca me había llevado realmente a un pueblo desconocido. Solo había acercado a 2 personas acostumbradas a vivir tras sus corazas, para que Sofía aprendiera que apoyarse en alguien no significa ser débil, y para que yo comprendiera que un amor duradero a veces no empieza con una declaración poética, sino con una mentira inofensiva, una habitación con un cojín en medio, una familia ruidosa en Navidad y, poco a poco, se convierte en algo que ninguno de los dos quiere, seguir fingiendo nunca más. La historia llega a su fin, pero quizás lo que perdura no es como Javier pasó de ser un novio de mentira a uno de verdad, sino el viaje de una hija que, después de muchos años, por fin comprende el corazón de su padre, una madre que, tras años de silencio, se atreve a revelar lo que guardaba, y 2 personas que, creyendo que la fortaleza consistía en cargarlo todo solos, descubren que tener un hombro en el que apoyarse es, a veces, la mayor de las suertes. En la vida, el amor de los padres a menudo no se expresa con palabras. Algunos dejan una casa, otros pagan una deuda en secreto, y otros, sin dejar grandes fortunas, dedican su vida a que el camino de sus hijos sea un poco más ligero. Por eso, mientras los padres estén ahí, si hay algo que no se entiende, hay que preguntar. Si hay rencor, hay que hablar. No esperemos a que la silla vacía en casa nos haga anhelar esa conversación a la que un día dimos la espalda. Y en el amor, igual. Una buena persona no es necesariamente la que dice las palabras más bonitas, sino la que se queda a tu lado cuando todo es un caos, sin buscar ventaja, sin aprovechar la vulnerabilidad, simplemente ayudándote a ver las cosas con más claridad para que tú mismo decidas tu camino. El dinero puede ayudar a superar una mala racha y un cargo puede imponer respeto, pero al final, lo que mantiene unido un hogar es la gratitud, la sinceridad y el trato decente entre las personas. Si todavía tienes a tus padres, dedícales una llamada más, una comida más, una pregunta. Si a tu lado tienes a alguien que te quiere de verdad, no dejes que el orgullo lo aleje, porque hay cosas que, mientras las tenemos, nos parecen normales, y solo cuando las perdemos comprendemos que eran lo más valioso de nuestra vida. Gracias por haber llegado hasta el final de la historia. Deseo que cada familia conserve siempre el calor en su hogar, la lealtad en su corazón y la bondad en sus actos, por mucho que cambie la vida.